El cubismo es una vanguardia que inicia en Francia entre 1907 y 1914. La primera exposición cubista fue en el Salón de los Independientes en París en el año 1911. Este movimiento artístico rompe por completo con la pintura clásica. Mientras que en la pintura clásica había un realismo, con la aparición del cubismo termina con este. Tiene perspectivas confusas desde distintos ángulos. Las figuras ya no son realistas, sino se componen de distintas partes de la misma figura. Se cambian los colores vivos que se usaban en el impresionismo por colores apagados, grises y secos. Se pintan pinturas geométricas, se muestra mucho la naturaleza muerta y se crean figuras con estilo como collage. Lo interesante es que una mesa la pintaban en distintos ángulos, por ejemplo, desde arriba o desde una perspectiva de abajo, detalles de la mesa y se pintaban en desorden. Mientras que en la pintura tradicional se pintaba la mesa con perfección y punto de fuga. También le falta volumen a la pintura cubista. Se pintan figuras pero sin volumen, es decir, los pintores las aplanaban, por tanto es difícil distinguir los objetos. Se pintaban detalles, pintaban más exagerado algún objeto que quisieran representar, como un ojo o una nariz. Se puede decir que la pintura cubista retrataba la realidad como un caos, y sobre todo a través de los ojos y sentimientos de los propios artistas. Del objetivo en la pintura tradicional se vuelve totalmente subjetivo. Se crearon dos etapas del cubismo. El primero fue el cubismo analítico entre 1909 y 1912 y el cubismo sintético de 1912 a 1914. En la primera etapa es la descomposición total de las figuras. Un objeto lo descomponen en múltiples imágenes, se pintan muchos puntos de vista de una misma figura. Son casi irreconocibles las pinturas de esta etapa, a menos que se pueda reconocer alguna parte de un objeto como parte de un instrumento musical. Este estilo de pintura era muy subjetivo, era la perspectiva de cada pintor. Los pintores que crearon esta tendencia fueron Georges Braque y Pablo Picasso, quienes entablaron la amistad en el año 1909. En la segunda etapa, los pintores cubistas empiezan a experimentar con recortes de revistas, periódicos, y los incorporan a sus pinturas. De ahí se crean los collages. En esta etapa ya es más claro lo que pretendían representar. Se utilizan colores mucho más vivos. Las partes más significativas del objeto las plasmaban a detalle. De los artistas más reconocidos de esta etapa están Juan Gris, Pablo Picasso, Fernand Léger y Georges Braque. El cubismo no se dio solamente en la pintura, también se dio en la escultura, arquitectura y en la literatura. Quien tomó el cubismo para aplicarlo a la literatura fue el poeta y novelista Apollinaire, quien fue crítico de una revista y en 1913, cuando el cubismo fue rechazado, escribe Los pintores cubistas, meditaciones estéticas, en donde apoya a esta vanguardia. Apollinaire es el creador del caligrama, el cual consiste en crear una imagen con palabras sobre el tema principal de la frase o el poema. Pablo Picasso fue un pintor y escultor español. Nace en España en 1881 y muere en Francia en 1973. Fue de los artistas más reconocidos e influyentes del siglo XX. Perteneció y creó el cubismo. Picasso perteneció al Partido Comunista Francés. Tuvo muchos estilos en sus pinturas que fue desarrollando a lo largo de su vida. El contexto es muy importante para entender las pinturas de Picasso. Dos de sus periodos más importantes estaban el periodo azul, que da lugar de 1901 a 1904, cuando muere su amigo Carlos Casagemas y se notan los colores azules y grises que utiliza. Representa la tristeza y soledad en los personajes que pinta. Se influenció bastante con pinturas de Van Gogh. El periodo rosa da inicio en 1904, cuando Picasso se muda a París, en donde conoce a su primer romance, Fernand Olivier.
quien se convertirá en una fuente de inspiración para Picasso. Conoce al poeta Apollinaire y en esta época utiliza colores pasteles y más suaves. Retrata la pobreza de los circos y pinta muchos arlequines, máscaras, entre otras cosas. En 1907 conoce el arte africano y es entonces cuando cambia algunas de las caras de su pintura, Las señoritas de Aviñón. Otra mujer que influyó en las pinturas de Picasso fue Dora Maar, una fotógrafa. Uno de los cuadros más representativos de Picasso y del cubismo es el Guernica. El cuadro fue pintado en el año 1937 a petición del director general de las Bellas Artes, Joseph Renaud, para representar el bombardeo en Guernica durante la Guerra Civil Española. El Guernica se ha convertido en una de las pinturas más importantes del siglo XX. Está compuesto por numerosas figuras con significados. Hay un toro que simboliza la brutalidad, la madre con el hijo muerto, la paloma, un caballo, una mujer de rodillas, una casa en llamas y otras cosas. Las expresiones de las figuras son de terror y como pidiendo ayuda. Es un cuadro lleno de simbolismos. No narra los acontecimientos de la Guerra Civil Española, sin embargo, sí retrata símbolos del bombardeo, sentimientos y reacciones. Alain Resnais nace en 1922 y fue un director, montador y guionista francés junto con François Truffaut. Perteneció a la nueva ola de cine francés con sus nuevas técnicas de montaje y fotografía. Estuvo interesado por el cine desde chico y realiza su primer cortometraje a los 14 años. Estuvo muy influenciado por pintores cubistas. En 1950 realiza un cortometraje sobre la vida de Vincent van Gogh, en la cual hace uso de la voz en off, la cual va narrando los hechos y su intención era explicar la vida imaginaria del pintor a través de su pintura. En 1955 trabaja con otro cineasta de la nueva ola, Chris Marker, y hacen el documental Noche y Niebla. En este documental estudian el Holocausto, pero no de forma de terror, sino de cómo los medios lograron hacer invisible esa experiencia. En 1950 realiza el documental Guernica, inspirado en la pintura de Pablo Picasso. Expresa la inocencia y el terror del bombardeo en Guernica. Para lograr esto, utiliza una voz en off que va narrando y en la técnica del montaje usa detalles del cuadro de Guernica de Picasso. Como en el cubismo se pintaban detalles, lo que hace Resnais en su cortometraje es enseñar detalles de expresiones y detalles del cuadro que nos va a ir revelando poco a poco para contarnos una historia. Incluso muestra recortes periodísticos como en los collages de Picasso. A través del montaje y el cuadro Guernica de Picasso, junto con la voz en off y la música, nos muestra el dolor y sufrimiento de las personas en esa época. Picasso y el cubismo influyeron fuertemente en el cine, más en el cine experimental que en el cine narrativo. El cubismo se nota más en el montaje o en la estructura del video que en los planos, porque si aplicaran el cubismo al plano, tendrían que componerlo a través de diferentes perspectivas y sería muy difícil encontrarle un sentido. También está el cubismo en la secuencia. Hay muchas escenas que se repiten y la intención es retar la paciencia del espectador y la subjetividad en el espectador. La película más destacada del cubismo es El ballet mecánico de Fernand Léger, en el año de 1924. Retrata a través de imágenes un ballet mecánico por el nuevo estilo de vida de los humanos, el industrial. Y otro cortometraje más moderno pero que conserva el estilo cubista es Cubismo de Robert Gordon en el 2010. Más que inspirado en Picasso, está inspirado en el cubismo. Este cortometraje está compuesto por varios planos, pero cada plano está fragmentado por muchas diferentes perspectivas. Te va revelando partes del rostro del protagonista para que uno como espectador se lo vaya imaginando.
Lo interesante es que al mismo tiempo el personaje te va narrando las técnicas del cubismo,